Entre vértebra y vértebra va a haber un disco que está formado por un núcleo pulposo, que es el resto de la notocorda embrionaria, y un anillo fibroso que, como veis aquí, son como capas de cebolla. Posteriormente pues está el canal medular, donde va la médula, y las articulaciones con sus láminas y sus ligamentos amarillos. Es importante que veáis esto. Aquí habría un disco. Fijaros el agujero de conjunción por donde debe salir la raíz, cómo está abierto. Pero aquí no hay disco. Y fijaros cómo este agujero disminuye muchísimo de tamaño, y no digamos esto. Es lo que os intentaba explicar, de que a la falta de disco va a producir una disminución en el tamaño del agujero de conjunción, que puede hacer una, digamos así, una compresión de esa raíz. Es muy importante que tengáis en cuenta esto. Esto es en una vértebra torácica. Una torácica, otra torácica. Y daros cuenta cómo las costillas, la cabeza de la costilla se va a articular con la torácica de arriba y con la torácica de abajo. Y existirá, ¿no veis aquí? Con la torácica de arriba y la torácica. El nervio sale por arriba y existirá, por tanto, una compresión. Y luego la costilla va a volver a articularse posteriormente con la apófisis transversa, como veis aquí. Entonces, esa relación la tenéis que tener muy clara. Es una relación que veis aquí, esas costotransversas, y como la costilla, la cabeza va a articularse con una y con otra vértebra. De tal hasta la vértebra 12. Por ejemplo, esta sería la 9 torácica y esta la 10. Pues aquí viene la cabeza de una costilla, que viene aquí la costilla, y luego articularse la fosita costal para el cuerpo de la costilla. Pero ya la 11 y la 12 ya no tienen dos facetas, sino que son ya vértebras de transición con las lumbares, y ya veis que solamente tiene una faceta para la 11ª y la 12ª costilla, que, como veis, son costillas más incompletas. Una relación importante que tenéis que ver es esto que aparece aquí. Cuando veáis una radiografía anteroposterior de una vértebra, tenéis que fijaros en estas estructuras que parecen los ojos. Son los pedículos de la vértebra, que, como veis que son redondeados, pues aparecen estos ojos. Esto que aparece aquí es la nariz y sería la apófisis espinosa. Y aquí estaría una superposición de imágenes que es más leve, y que sería la lámina. Bien, aquí veis que las costillas, como si veis esto, es una imagen de un TAC. Esta estructura que parece así una serpiente sería la escápula, y esta estructura que parece que está rota son costillas. Pero no es una única costilla, es que como la costilla tiene una disposición oblicua, esta es la costilla superior, esta es una costilla más inferior, esta es otra costilla más inferior, y aquí se articulan con el esternón. Aquí aparece la arteria y la vena. Y esta imagen de TAC sí os ilustra muy bien cómo la cabeza de la costilla se articula con las dos apófisis articulares del cuerpo, y posteriormente con la apófisis transversa a través de la articulación costotransversa. Esa la tenéis que ver. Y luego pues hay que saber que existen pruebas de imagen como el TAC para saber si existe una lesión. De toda la columna tenéis que daros muy cuenta de esto. Esto sería un segmento de movimiento. Está compuesto por el soma de una vértebra, en este caso una lumbar, el siguiente cuerpo vertebral. Aquí, en donde está el 5, sería el disco intervertebral. Este sería el agujero de conjunción. Esta sería la articulación cigoapofisaria entre las dos vértebras, y por este agujero es por donde sale el nervio vertebral, la arteria y tal. Sí, aquí puede haber una compresión, y tenéis que saber los márgenes de este agujero de conjunción, que son el margen anterior formado por el muro posterior, la parte inferior del pedículo, la parte posterior de la lámina, la articulación, y la parte superior del pedículo de la vértebra inferior, y luego el disco.
último, unas notas. Estas son la orientación de las articulares de las cervicales, de las dorsales y de las lumbares, lo que hace que existan más movimientos de traslación en las vértebras cervicales. Apenas existen movimientos en las vértebras dorsales, tanto por la disposición de las carillas articulares como por la existencia de las costillas, y algo más en las lumbares por la disposición oblicua de esas carillas articulares. Tenéis que entender muy bien la relación que existe entre el cuerpo vertebral y el disco, como aparece en este dibujo, que a veces el disco se hernia y se puede herniar hacia el cuerpo de la vértebra, dando lugar a los nódulos Desmoid, o hacia la parte posterior, donde afectará o puede afectar a la médula espinal y puede producir aquí, como veis, una hernia por un disco degenerado. Eso sería una hernia discal. Y luego tenemos enfermedades de la columna, como son estas desviaciones en el plano frontal, que se llaman escoliosis, o estas desviaciones en el plano axial, que aparece una hipercifosis, en este caso una espondilitis anquilopoyética. La imagen radiográfica de una escoliosis, veis aquí cómo existen estas curvas, ya no es una columna recta, pero es que además esta vértebra se ha rotado, igual que veis aquí que esto es una vértebra frontal donde vemos los dos pedículos como si fueran sus ojos, la espinosa como si fuera la nariz, pues aquí veis que hay un pedículo que se ve bien, pero otro apenas se ve, y es porque la vértebra está rotada. En la escoliosis, además de una desviación en el plano frontal, se produce una rotación, o esto que se conoce como enfermedad de Scheuermann, que es una hipercifosis en el plano sagital.